como diputado, como senador en el gobierno, porque ese es un problema muy serio. Inclusive se está dañando a la gente porque están trabajando con productos que hacen mal a la salud. No sé cómo ustedes ya lo tienen pensado, estudiado para plantear el caso y que los compañeros estén enterados de todo esto. Bueno, vamos juntando si quieren dos o tres cosas y después si hay alguna otra pregunta, si no contestamos. Que vive en nuestro país es libre de transitar libremente. Ahora, con los peajes yo creo que es algo anticonstitucional, porque al haber un peaje ya la gente no es libre, tiene que pagar para pasar. ¿Cómo es que se permite eso? Inclusive, digamos, si fuera así, ¿por qué eso no lo toma el gobierno? Hace falta una empresa privada. La Thatcher, en la época en Inglaterra, privatizaron, pero privatizaron aquello que no les convenía a ellos. Acá se ha privatizado todo completamente de cualquier manera, y lo primero que se privatizó son las cosas más valiosas, como petróleo, como otras. Yo digo, es justo que se cobra peaje y lo que se está cobrando es una barbaridad, porque esa es una forma también de crear inflación. En el momento que se está cobrando, creo que se cobra hasta 50, se ha aumentado una barbaridad el peaje. ¿Es correcto que se cobre peaje por pasar por los caminos del país? Si ganamos la capital, por ejemplo, ¿qué serían las cosas esenciales, lo primero que atacaría el movimiento como para ver la propuesta así en acción con la posibilidad de ganar la capital? Un poquito primero lo que decía mi compañero. Nosotros estamos, lo que hablaba del sindicalismo, nosotros creemos que son fundamentales las organizaciones sindicales. Ahora las organizaciones sindicales democráticas, efectivamente el peronismo inauguró un modelo distinto de sindicato, que fue el sindicato directamente pegado al aparato del Estado, y el sindicato, digamos, regimentado dentro del Partido Justicialista, y como decía ayer Moyano, y lo han dicho tantas veces, y lo dijo Perón el día que echó los montoneros de la plaza, la columna vertebral del movimiento. Y la verdad que son la columna no solo vertebral del movimiento. A esta altura ya la burocracia sindical, porque decíamos hoy, no es solo un problema sindical, es un problema político central. La burocracia sindical pasa a ser una de las columnas vertebrales del modelo y del sistema, porque ya no solamente se dedica, como se dedicó desde décadas, a entregar las luchas de los trabajadores, sino que además se ha convertido en empresaria, brinda el aparato represivo, lo vimos con Ferreira, lo vimos en la dictadura cuando daban la lista de los cuerpos delegados y comisiones internas, y avanza también políticamente. Lo vemos no solamente en los burócratas que son diputados, senadores o gobernadores, sino en el peso político que la burocracia tiene como sostén de los sucesivos gobiernos y de este gobierno, digamos. O sea, es un problema no menor, que tiene muchas patas. Es más fácil en la Argentina llegar a ser presidente de la nación que secretario de un gremio. No, es así. Es más fácil, con todas las limitaciones que tiene la ley de partido político, es más fácil armar un partido político y ser candidato a presidente de la nación que ser secretario general de un gremio. Hay gremios que usted no puede ser candidato si no fue dirigente antes, ¿se entiende? ¿Qué es lo que explica por qué están 20, 25, 30, 35 años? Porque cuando hablamos de burocracia sindical, no hay dirigentes sindicales de los conocidos, los principales gremios, que tengan menos de 23, 24 años en su cargo. Y hay muchos que tienen mucho más, digamos. Entonces, son los campeones de la lista única, etcétera, pero estructurada de esa manera es imposible formar una lista de oposición. Cuando se forman y se logran formar listas de oposición, normalmente ellos pierden el sindicato.
porque la lista de oposición se pudo formar precisamente porque hay un movimiento por abajo, una enorme crisis y ese aparato burocrático se está cayendo. O sea, no es un problema menor y solamente del movimiento obrero, el tema de la burocracia. El tema de la burocracia tiene un peso político brutal. Ustedes lo vieron ayer a Moyano. Nosotros queremos que los trabajadores, no queremos los trabajadores, no, los burócratas son millonarios, pero millonarios interesantes, digamos, ¿no? Sí, es un problema político muy grave, que tiene, como dijimos antes, todas esas patas. Hay una ley de asociaciones profesionales que los protege. ¿Por qué el kirchnerismo no le dio, por ejemplo, el reconocimiento a la CTA? El régimen de sindicato único, etcétera? Que tiene un rol positivo el régimen de sindicato único. Ahora, el problema es cuando está copado por la burocracia. Dirigentes sindicales que los trabajadores los odian, sin embargo los tipos siguen estando ahí. O sea, Rodríguez de Lesmata estuvo 36 años en el gremio, dejó el gremio porque se murió, que fue lo más positivo que hizo en los últimos años. Puso al hijo, señor. Todavía está ahí. Y cuando se mueren dejan al hijo como Moyano que se puso. Ese compañero mercantil, ¿cuánto hace? Cavalieri lleva 32. Bueno, ¿qué haríamos en la ciudad? Y yo creo que primero nosotros vamos a avanzar en cuanto se dijo en el tema de seguridad con nuestro proyecto de disolución de la Policía Metropolitana. Nos parece que es un aparato represivo que no le sirve a la seguridad de los vecinos y habitantes de la ciudad, sino que está armado para reprimir luchas estudiantiles, sindicales y políticas, y avanzar en planes de construcción de vivienda y de privilegio de todo lo público, salud y educación pública. La ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 25.000 millones de pesos. Es decir, es uno de los distritos, es el segundo distrito más rico del país, de manera que no tiene problemas centrales de falta de dinero, sino de cómo se destina el dinero. Cuando se habla de presupuesto, el presupuesto no es una ley económica, el presupuesto es la ley política fundamental de cualquier lado, del país, de una ciudad, de una provincia. En el presupuesto se define a quién se privilegia y a quién se castiga de acuerdo a la plata que se destina concretamente a uno u otro sector. Nosotros creemos que ese presupuesto hay que manejarlo centralmente en beneficio de los trabajadores, los sectores populares y a partir de lo que dijimos, es decir, educación, salud, construcción de vivienda, nos parecen tres pilares fundamentales sobre los que hay que volcar los recursos y aplicarlos, no solamente volcarlos. Y discutir en el traído y llevado tema de la seguridad, cómo tener una fuerza de seguridad democrática. Yo insisto porque es uno de los problemas que en general a la gente más le preocupa, ¿no? El problema de la seguridad. Creemos que la Policía Metropolitana, dirigida por los ex integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal de la dictadura y cuadros que han salido todos de la federal, es decir, que se reproduce el mismo esquema de corrupción en la metropolitana que en la federal, sea solución, ¿no? Una cosita que tenemos que pensar es ¿por qué en la Argentina no hay mafia? ¿Vieron que acá no hay mafia? No es como en Colombia que hay mafia, en Rusia, en Estados Unidos, en Italia. ¿Será que todos los italianos honestos vinieron a la Argentina y todos los deshonestos fueron a Estados Unidos? No sé. ¿Por qué no hay mafia? Sí hay mafia, es la policía la mafia. O sea, ¿quién cumple el papel de organización mafiosa central que en otros países cumplen clanes, etcétera? La policía, el aparato del Estado. La mafia está estatizada desde hace mucho tiempo, eso nosotros decimos. La mejor manera de avanzar en la seguridad, lo primero que hay que hacer es terminar con la corrupción en el aparato de seguridad del Estado, en la policía, en los jueces, en los políticos. O sea, si hay un problema de droga en un municipio donde hace 25 años que gobierna el mismo intendente, digamos, debe ser que el intendente algo debe tener que ver, ¿no? 25 años que está, o hay desarmadero dentro, etc. Bueno.
Creemos que es central avanzar por ahí, es decir, en lugar de cada vez más policía, reforma del Código Penal, que nadie salga, penas terribles, etcétera, que todo eso ya lo tenemos y no solucionamos nada, creemos que hay que avanzar en desmontar el aparato de corrupción dentro del Estado, el aparato de seguridad y el aparato político. Y empezar a hablar de tener fuerzas democráticas controladas por los vecinos, que los vecinos puedan elegir a los comisarios, votarlo, echarlo. No como ahora que los pone el aparato burocrático los intendentes, digamos, en Buenos Aires los comisarios los pone el intendente, eso es así, y no lo saca nadie salvo cuando el intendente quiere porque hay algún problema de la recaudación, que es el rol central que cumple la policía en nuestro sistema, la federal y en todas las provincias. Lo que decíamos antes, preguntémonos porque acá no hay mafia, porque vieron que mafia no hay bandas, chorro, qué sé yo, pero mafia no hay, porque la mafia es la federal, la bonaerense, etcétera, etcétera. Y las drogas. Sí, bueno, pero ¿quién maneja la droga? Póngase usted a vender droga en la esquina y va a pasar el patrullero, no se lo va a llevar preso, le va a decir, tenés que darme tanto. No me la comé. ¿Cuánto vendiste hoy? Pero es un problema que tenemos que tocar también, porque es un problema que la gente golpeada por todo el problema de chorreo, etcétera, entra en la variante de vamos a la represión, digamos. La verdad que la represión, el aumento de pena, etcétera, no es ninguna solución, porque el problema lo tenemos precisamente el que maneja el aparato mafioso es el propio aparato supuestamente de seguridad. Camilo, yo trabajo en la seguridad privada y el sindicato no me defiende. El jefe de mi sindicato tiene 4 empresas de seguridad. ¿Cómo puedo hacer para que me en el sindicato? Privilegian la salud pública como no la privilegia nadie, en realidad. Y la salud es un problema más complejo que no se mide por el hospital. Digamos. El hospital es el capítulo final del fracaso de un sistema de salud. La salud empieza con la educación, la vivienda, la alimentación, etcétera, y termina en el hospital. Por eso los médicos sanitaristas te dicen que en realidad el problema no es curar la enfermedad, sino prevenirla. Tenés que desarrollar un plan económico, político y social que esté destinado a evitar que la gente llegue al hospital, que el hospital funcione. El tema impositivo, efectivamente, el IVA es uno de los impuestos más regresivos porque se paga absolutamente por toda la población y pega fundamentalmente en los sectores más económicamente más vulnerables. En tanto que, digamos, Argentina es un país que no tiene impuesto a la herencia, por ejemplo. Pero claro, no son cosas casuales. Acá no hay impuesto a la herencia porque Martínez de Oz lo suprimió en el año 76. Digamos, tenía que pasar la sucesión de los padres. Disculpen, buenas noches, nos vamos a la escuchar. Derogó el impuesto a la herencia. Nunca más se volvió a establecer el impuesto a la herencia. No hay prácticamente impuestos al patrimonio. El impuesto a las ganancias también es aplicado con un criterio regresivo. Ustedes ven que hay montones de trabajadores que tienen que pagar ganancias. Nosotros creemos que el IVA tiene que ser derogado sobre los artículos de primera necesidad, no solo alimenticios, sino sobre los artículos de primera necesidad. Es un impuesto que hay que suprimir. Volvemos otra vez a lo mismo, es decir, no es una medida impositiva, es una medida política. El IVA no está ahí porque no se les haya ocurrido otra manera de recaudar. Está ahí porque efectivamente es la manera más brutal de recaudar sobre los sectores económicamente más desprotegidos y que no tienen ninguna posibilidad de evadirlo, digamos. Porque no solamente nosotros tenemos un sistema impositivo que es regresivo, porque en general se orienta sobre el consumo y no sobre el patrimonio, sino que además los pocos impuestos que hay sobre el patrimonio, los sectores económicamente más privilegiados los evaden. En cambio el IVA es absolutamente imposible de evadir. Pero estamos siempre en el terreno de por qué es importante la construcción política, digamos. Acá a todos se les ocurrió todo. Lo que pasa es
pasa que unos lo hacen a favor de unos y otros a favor de otros, digamos. No es falta de imaginación. Pero el IVA, compañero, hay lugares que no pagan el IVA. Que realizó el menemismo y que después se siguió convalidando a lo largo de los años. Y fue una entrega que en realidad en su momento pasó prácticamente desapercibida, digamos. Nadie le prestó atención. Primero porque no tenía el desarrollo que la minería tiene en este momento, pero en realidad el desarrollo, entre comillas, de la explotación minera, ¿verdad? Se expande la explotación, pero la riqueza que queda en nuestro país es mínima, y para las provincias mineras mínima. Esa superexplotación que se está dando es precisamente a partir de las reformas que mete el menemismo y a partir del Pacto de Olivos y la reforma constitucional que se hace, en donde se permite directamente la apropiación de las riquezas naturales del suelo y del subsuelo de la misma manera que si fueran productos particulares de cualquier otro orden. Esto significa que efectivamente cualquier empresa explota, paga una regalía mínima y la provincia, ni la nación, ni la provincia, digamos, tiene la prioridad que tenían que tener sobre la propiedad del subsuelo, cosa que no ocurre en otros países del mundo. Es decir, privatizaron el suelo y el subsuelo y lo expusieron a este tipo de explotación. Ahora, ¿cómo hacerlo? Nosotros podemos, y se han presentado proyectos en ese sentido, modificar los artículos necesarios de la Constitución, anular los contratos con las mineras. Ahora, todo eso nos vuelve a llevar al planteo inicial. Para eso tenemos que tener fuerza política para poder hacerlo. Por eso es tan importante la construcción de este movimiento, porque si no, digamos, si llegamos a este resultado es porque algo ocurrió, ¿no es cierto? Lo que ocurrió fue que las grandes empresas presionaron en su momento sobre el gobierno menemista. El gobierno menemista lo metió casi sin discusión, pasó en punta de pie, digamos, la reforma y la entrega del subsuelo y de las riquezas minerales, y bueno, y hoy tenemos la explotación producto de eso. ¿Sí? Antes no había tanta explotación porque no era negocio, digamos, a partir de que le aseguraron apoderarse de los minerales de la misma manera que se pueden apoderar de la soja, los grandes grupos que se dedican a la explotación agropecuaria se empezaron a dar. Ahora, no es solo un problema, no es un problema jurídico de modificación, sino es fácil decir, bueno, derogamos este artículo, este otro, anulamos los contratos porque son una lesión enorme, porque la riqueza que traen es brutal en comparación con las regalías que pagan, y se terminó. Para hacer eso hay que tener poder político, digamos, y para eso es que hay que construir el poder político, y para eso tenemos que tener una herramienta. Bueno, por eso estamos acá, digamos. No es porque no nos imaginemos cómo hay que hacerlo, sino que tenemos que tener las posibilidades para poder hacerlo. El tema del peaje es, sí, efectivamente, en la Argentina debe ser el único lugar del mundo que, digamos, siempre te dicen, la Constitución reconoce una serie de derechos, pero el Estado liberal, digamos, lo que plantea es que los derechos no son absolutos, es decir, están sujetos a reglamentación. Entonces, te dicen, bueno, el derecho a transitar, a ejercer libremente el comercio, etcétera, está sometido a ciertas reglamentaciones. En el caso del derecho a transitar, una de las reglamentaciones podría ser, por ejemplo, que en determinados lugares hay que pagar peaje, digamos. Pero efectivamente, Argentina es uno de los pocos lugares del mundo en donde hay lugares en donde para transitar por el único camino posible para acceder o desplazarse hay que pagar peaje, ¿no? Son casos claramente inconstitucionales, digamos, sin hacer grandes análisis político, porque si yo puedo ir de hacia allá por varios caminos y elijo ir por este que tiene peaje, bueno, pago porque quiero, porque puedo ir por otro lado. Cuando yo tengo que ir necesariamente por acá, que se da en
una enorme cantidad de casos, digamos, enorme, el peaje se vuelve inconstitucional porque no hay alternativa, ¿no? Es expropiatorio, digamos. Bueno, otra vez estamos en un problema político y ustedes ven lo que es el peaje se ha reducido en muchas rutas a que ponen las cabinas de peaje y cobran, después no hacen nada, la ruta no tiene mantenimiento, no tiene iluminación, no tiene control contra el ganado suelto, ni nada, de nada. Hay centenares de accidentes todos los días que demuestran que no hay ningún tipo de control en rutas que están teóricamente concesionadas, y los concesionarios lo que hicieron fue ponerlas. El peaje fue uno de los saqueos más escandaloso, ¿no? Por ahí pasa más desapercibido, pero efectivamente fue donde menos inversión hubo y donde más recaudación hay. Luego le ponen la cabina y chao. En general hoy tenemos las principales rutas están todas concesionadas, todas con peaje, y en muchos casos no hay posibilidades de acceder, o podés acceder, pero para ir de acá a Mar del Plata sin pagar peaje tienen que hacer 800 kilómetros. Lo cual vuelve a ser, digamos, inconstitucional, ¿no? Son todos problemas políticos, como un señor en una fábrica se funde, echa a todo el mundo, no le paga, y está bien, y es legal, y si los obreros o los empleados toman la fábrica es el delito de usurpación, digamos. El orden legal lo van construyendo los grupos de poder y los representantes de los grupos de poder, ¿no? Las leyes no son sagradas, infalibles, como nos pretenden hacer creer, ni justas tampoco. La ley es fuerza reglamentada y acomodada en defensa de un determinado interés. Entonces usted y cada grupo social dice, bueno, yo privilegio a este y castigo a este. Eso es la ley. Muchas veces ni siquiera cumplen las propias leyes que han dictado, como tenemos muchísimas. Por ejemplo, los peajes, la mayor parte son inconstitucionales, pero no vamos a lograr que la Corte los declare inconstitucionales, eso seguro, salvo que se generara una movilización que empujara para ese lado, ¿no? Pero aparte ahí hay mucha gente arreglada también, pues. El otro día estuvimos haciendo un trabajo para el partido, tuvimos que ir hasta Mercedes, y antes de la cabina del peaje, 2 kilómetros antes, se acababa el camino alternativo, ¿viste? Tenía que salir al peaje, y 2 kilómetros después de la cabina del peaje, otra vez había camino alternativo, ¿viste? No, es decir, que ahí se hacía pozo, ¿viste? Pero el intendente del lugar, de Mercedes, los pueblos ahí, si tenés vocación, viste, de servir a tu comunidad, arreglás la ruta que esté funcionando, que esté la alternativa del camino al costado de la ruta para pasar. No, pero los intendentes están arreglados y no hacen lo mismo. Un caso típico, yo doy clase en la Facultad de Ingeniería, y cada vez que todos los lunes voy a dar clase y se me revuelve el estómago, porque ahí está haciendo Macri una playa de estacionamiento para 200 autos, ¿viste? En pleno la acera del corredor de la Facultad de Ingeniería estatal, de la UBA, ¿viste? Y la está haciendo con plata nuestra, ¿sí? Está construyéndola y ya está arreglado, que cuando la termine de construir el estacionamiento, se lo va a dar a un amigo para que lo administre. O sea, yo acepto que le des una plata para que haga una playa de abajo, pero que lo hagas con tus recursos, ¿viste? Con tu plata, ¿viste? Y que después, viste, lo use pero no, lo está haciendo con la plata de todo y después lo va a entregar para que algún amigo administre las cocheras, eso, y se quejan de que no le dejan allá en el Parque La Acera, viste, Coronel Díaz y La Acera, que ahí podía hacer 1000 cocheras ahí, ¿no? Para la gente pobre de esa zona, ¿no? Y esto lo hacen todo, ¿no? Y la que está haciendo ahí, y esa playa además la está haciendo violando la propia ley que la sancionó, porque esa la tenía que hacer no a cielo abierto como le está haciendo, sino que tenía que excavar. No, creo que después la van a cerrar y van a exponer otra vez parquecito, otra vez después sí, pero digamos, no tenía que arrasar la plaza. Sí, ahora está arrasada. O sea, la ley que sancionó la construcción de esa plaza indicaba que había que excavar e ir por abajo. La arrasaron y después van a poner un techo, digamos. ¿Cuáles son los candidatos a la ciudad y ese proyecto parte del movimiento? Mira, bueno, ¿en
quieren juntamos dos o tres. Sí. Explotados. De 12 a 14 horas, pagan cuando quieren y de vez en cuando nos bancamos. Y los dueños de las empresas de seguridad son ex militares o ex policías, o policías en actividad. Son uno de los sectores más explotados, digamos. Más allá de que las empresas de seguridad ganan fortunas, digamos, ¿no? Cualquier sistema o cualquier vigilancia en un edificio mensual durante, no sé, un turno de 8 horas te la cobran 6.000, 7.000 pesos. Yo cuando Y al trabajar no te pagan hace 2.000 4 pesos. años que empecé a trabajar cobraba 1.200 básicos y el propietario del consorcio tenía que pagar 7.000 por cada vigilador. Ahora que se paga 1.500 te dan 10.000 pesos, 100 pesos. Y las empresas de seguridad no existen en realidad, son sellos de goma que no tienen patrimonio, nada. O sea, la infraestructura que tienen es el cuerpo de los vigiladores, digamos, por supuesto. Tremendo. Son ejércitos privados, digamos, en donde los vigiladores son súper explotados. Más cuando trabajan en cooperativa. Y modificar la ley de cooperativa. Mi hermano que no trabaja en cooperativa tiene 21 años, cooperativa de seguridad, y laborar todos los días 14 horas. Y no puede hacerle nada porque la ley los ampara como cooperativa. Sí, cooperativa o SRL, bueno, lo que estábamos hablando hoy, cómo el sistema se arma todo en armazón legal, lo que es lógico, digamos, gobiernos, los grandes grupos económicos, etc., no van a hacer la ley para nosotros. El sistema de sociedad en Argentina, sí, hacen una SRL que tiene capital social 3 pesos y con eso actúan en el mercado. Yo le quería comentar que ahora está surgiendo un nuevo sindicato de vigiladores desde la CTA, por fuera de lo que es el sindicato que vos señalás, que no